George Marshall fue un importante líder de pelotón y Segunda Guerra Mundial para luego ser nombrado secretario de Estado. Hay dos razones por las cuales Marshall es reconocido. La primera sería su destacado papel en la Segunda Guerra Mundial, como jefe del Estado Mayor de los aliados en Europa, y la segunda su liderazgo durante la posguerra y por ser el autor del Plan Marshall, que este plan consistía en reconstruir la Europa devastada de posguerra mediante una serie de inversiones de dinero destinados a mejorar la calidad de la vida occidental frente a la propaganda del bloque socialista defendido por la Unión Soviética. Y así fue como en el 2 de abril de 1948 este plan fue aprobado y este mismo Marshall logró conmover a todos con su famoso discurso, donde ahí mismo habla detalladamente sobre las pésimas condiciones en las que Europa quedó luego de la Segunda Guerra Mundial. Y plantea la forma en la cual se puede reconstruir apuntando hacia Estados Unidos como la mayor fuente de bienes comunes. Lo interesante de su discurso es cómo Marshall logra mostrar empatía en el mismo, pero a la vez sacando provecho económico. Marshall dice, y cito, es ya evidente que, antes de que el gobierno de Estados Unidos pueda ir mucho más lejos en sus esfuerzos para aliviar la situación y ayudar a la situación al mundo entero en su camino hacia la reconstrucción. Marshall fue inteligente en utilizar este momento de debilidad de Europa para poder expandir el mercado de su país y agrandar la cantidad de consumidores. Su estrategia fue basarse en la idea de que todo está pensado en base a ayudar. El Plan Marshall fue un plan ideado por Estados Unidos, específicamente por Marshall, que buscaba apoyar económicamente a aquellos países de Europa que habían quedado totalmente destruidos económicamente luego de la Segunda Guerra Mundial y no tenían la disponibilidad financiera para poder recuperarse. Bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa se tuvo que atravesar una situación muy delicada. Se encontraba arrasada tanto económicamente como socialmente. Hubo un montón de muertes con la Segunda Guerra Mundial. Se estiman que entre unos 70 millones, por ahí van los números. Pero por suerte se salvaron porque hubo más nacimientos que muertes y medio que pudieron arreglarse con eso. Pero en tema económico es donde más sufrieron, debido a que perdieron mucha potencia industrial y perdieron demasiada infraestructura con todas las guerras y ataques que hubo. También había mucha falta de materias primas, de combustibles, de alimentos, y eso generó que no tuvieran como con qué suplirse o ayudarse. Entonces tuvieron que necesitar ayuda desde exteriores como Estados Unidos, que fue la que más lo ayudó. Bueno, por otro lado tenemos a Estados Unidos, la cual es la de las menos afectadas por la Segunda Guerra Mundial. Es la más beneficiada en su parte por la Segunda Guerra Mundial, ya que la Segunda Guerra Mundial genera que Europa pierda en el tema de exportación y el tema industrial, poder industrial, y eso hace que Estados Unidos mejore su poder industrial y se establezca como superpotencia en el mundo. Esta, después de la Segunda Guerra Mundial, tiene un objetivo y un enemigo claro, que es la Unión Soviética, que es la potencia que estaría en Europa y la cual le va a hacer frente tanto políticamente como económicamente, ya que Estados Unidos no quería ninguna política comunista o de izquierda en su país y tampoco quería que se expanda. Entonces, por eso ellos deciden hacer este plan. Bueno,
Ahora yo voy a hablar del objetivo del Plan Marshall y en qué consistía dicho plan. Marshall, en su discurso, dijo lo siguiente. Europa para los próximos 3 o 4 años en alimentos y otros... Bueno, ahora yo voy a hablar del objetivo del Plan Marshall y en qué consistía dicho plan. Marshall, en su discurso, dijo lo siguiente. Europa para los próximos 3 o 4 años en alimentos y otros productos esenciales procedentes del exterior, principalmente de los Estados Unidos, son tan superiores a su presente capacidad de pago que tienen que recibir una ayuda adicional sustancial o enfrentarse con un deterioro económico, social y político de un carácter muy grave. Bueno, como explicaron anteriormente mis compañeros, y en base a esto podemos decir que el hecho de que Europa quede devastada a causa de la Segunda Guerra Mundial y con una gran crisis económica, y además que parte del Partido Comunista de Stalin comience a avanzar en el continente europeo, generó que Estados Unidos comience a alarmarse y a tomar medidas para evitar una gran pérdida futura en su economía, ya que en ese momento su sociedad de consumo eran muchos países europeos de Europa, y Europa en ese momento, como dije antes, estaba en una crisis económica y por lo tanto generó que no puedan importar mucha cantidad de sus productos a los Estados Unidos debido a la gran crisis económica que estaban atravesando. Estados Unidos exportaba en ese momento muchos recursos a Europa, que por motivos que mencioné anteriormente, el hecho de estar en crisis y el avance del comunismo por Europa generó que Estados Unidos, que el país, obtenga una reducción de sus exportaciones realizadas para industrias económicas situadas en Europa gigantesca, que a futuro iba a empeorar en caso de que el avance del comunismo prosiga. Podemos decir que en este contexto, esto ocurrió porque la mayoría de la población europea, de la población de los habitantes europeos, querían alimentar a su familia como sea a base de propios cultivos, en vez de comprar, por ejemplo, o intercambiar bienes a países de afuera, como lo era a Estados Unidos, y importar más la comida, no sé, prefieren más comer su comida, que eran hechos por cultivos propios, por ejemplo, antes que importar ropa de afuera o comprar también alimentos. Todo, obviamente, claramente es debido a la crisis que estaban atravesando. Por lo tanto, como Estados Unidos necesitaba que haya un libre comercio en Europa, un mayor consumismo y que el capitalismo se sitúe por encima del comunismo para evitar esta gran caída en su economía y evitar volver eh, a casos que ocurrieron anteriormente en Estados Unidos de pobreza. Para esto ideó un plan que fue reconocido como el Plan Marshall, que tenía como principal fin reconstruir la industria económica europea. Marshall en su discurso dijo, el remedio de dicho plan eh, consistía en romper el círculo vicioso y restaurar de esta manera la confianza de los europeos y a su vez el futuro económico de sus propios países y de Europa como un todo. Que el fabricante y el agricultor, a través de amplias zonas, deben ser capaces y estar dispuestos a intercambiar sus productos por monedas cuyo valor permanente no debe estar sujeto a discusión. Y también dijo y sostuvo en su discurso que la ayuda por los Estados Unidos no debería llevarse a cabo en pedazos a medida que se desarrollen las crisis en Europa. Y por último también que cualquier ayuda que este gobierno, es decir, los Estados Unidos, pueda prestar en el futuro, debe procurar una cura antes que un simple paliativo. Como que el gobierno americano debía actuar de inmediato para evitar una posible crisis en su país y de esta manera Estados Unidos podría como seguir exportando todos sus productos a Europa sin mucho problema como de compra por parte de los europeos. Es por esto que se decidió que el Plan Marshall apoye económicamente mediante préstamos financieros de millones y millones de dólares a aquellos países de Europa que habían quedado devastados por causa, bueno, luego de la Segunda Guerra Mundial y aquellos
no apoyaban el movimiento comunista de Stalin y que no tenían la disponibilidad financiera como para recuperar su economía. Una vez que el plan fue aprobado, como dijo mi compañero, en París, y fue ejecutado en Europa, y en ese entonces los objetivos que se esperaban de dicho plan, los objetivos que se esperaban, las expectativas que tenía Estados Unidos eran los siguientes: reconstruir la industria económica europea para evitar que llegue a tal grado de insolvencia que genere que países de Europa estén tan endeudados que no podrían comprarle más recursos al exterior. En ese momento era principalmente de Estados Unidos, o sea que iban a tener mucha pérdida de exportaciones ellos. Y generar también que gran parte de Europa apoye el plan Marshall, y que genere que la expansión del comunismo por parte de la gente que lo apoyaba no se expanda por todo el continente, y sino también que decaiga, sino que desaparezca y que el capitalismo como triunfe por toda Europa, que se reconstruya la industria para que le siga comprando a Estados Unidos. Y por último, crear, como por así decirlo, una estructura económica que beneficiara la formación de regímenes democráticos, y que de esta manera exista una mayor cantidad de población europea que esté a favor del capitalismo, que es lo que apoyaba a Estados Unidos, Francia e Inglaterra, y por ejemplo, el comunismo. O sea, que haya mayor capitalismo en toda Europa, mayor gente que lo vote, antes que haya gente del comunismo que esté más a favor. Bueno, para ver las consecuencias del Plan Marshall tenemos que ver cuáles eran sus objetivos. El objetivo del Plan Marshall era recomponer las industrias europeas, para así poder alentar al comercio internacional, porque Estados Unidos lo que buscaba no era que los otros países se recompongan, sino que se recompongan para poder seguir con las negociaciones internacionales y que no pase lo que pasaron antiguamente, como en 1930, que hubo la depresión porque un país, Estados Unidos, entró en quiebra y todo se suele viralizar. Pasa de un país a otro las deudas. Como también se pasan las cosas positivas, cuando hay una deuda grande en algún país suele viralizarse por todo el mundo. Entonces Estados Unidos buscaba eso. Y en 1952 logró el objetivo de llegar a un 35% más en la recomposición del mercado europeo en general que antes de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que cumplió su objetivo efectivamente. Este objetivo le llevó tan solo 5 años. Es decir, que también fue compacto y fue preciso. Este objetivo se planeó de tan buena manera que, que al terminar este plan se creó una organización llamada la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que era una institución que buscaba realizar el mismo objetivo que tenía el Plan Marshall. Ayudar a los países, a los estados que están dentro de esta cooperación en futuras crisis, para no molestar o viralizar esta crisis en el resto del mundo. Podemos ver la efectividad del Plan Marshall porque en esta organización no solo estaban los mismos que fueron integrantes de la organización que tenía como el fin el Plan Marshall, sino que también se unieron otras, como pueden ser España, Finlandia o hasta países extranjeros a Europa, como por ejemplo Canadá, Australia, etc. Bueno, otro objetivo del Plan Marshall era terminar con la inserción del comunismo en Europa. Y este plan tuvo una gran ejecución que trajo varias disputas entre los países europeos que aceptaron el comunismo y la mismísima Moscú, Rusia. Eso lo podemos ver porque el Plan Marshall estaba diseñado también para los países que estaban con el comunismo y tenían que adaptar ciertas reglas o posturas
que eran en contra del comunismo. Eso fue por estas posturas tomadas que pedía Estados Unidos. Moscú prohibió aceptar el tratado a los distintos países que estaban bajo su manejo. Esta prohibición llegó a que los países tengan bastantes peleas con la mismísima Moscú, donde estaba en la cima del comunismo, que varios países que estaban bajo su mando decidieron darse vuelta y volver al capitalismo. Además, este tratado tenía como uno de sus convenios, era alentar en la educación de los países con democracia autóctona. Esto quiere decir que era una clara oposición a las reglas que da el comunismo, para poder alentar todavía el capitalismo sobre el dominio comunista. Bueno, durante este proyecto de 5 años del Plan Marshall, en total se financió a los países 13.000 millones de dólares, más recursos, que entre ellos estaban el petróleo, repuestos mecánicos, alimentos, etc. En conclusión, el Plan Marshall no solo causó sus objetivos, logró sus objetivos principales, que eran terminar con el comunismo, promover un mejor comercio internacional, que en ese momento no era muy largo, no era muy firme por la gran depresión que causaba que los países se centren más en nacionalizar todo, que todos los productos vengan de la misma nación y cerrar fronteras, sino que también trajo una gran globalización, que trajo, por ejemplo, el Plan Marshall decía que cada país que era integrante tenía que tener una oficina donde la misma asociación pueda dar ejemplos de distintas formas de dirigir el país, sino que también, además de traer diariamente las novedades en los mecanismos electrónicos nuevos. Hay varios ejemplos que varios países que estaban bastante atascados con las tecnologías se pudieron poner en pie y superar el 2 o hasta 3 veces más su nivel anterior de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en conclusión, podemos decir que el Plan Marshall fue un plan ideado y ejecutado perfectamente, porque no solo trajo fin a la crisis de la Segunda Guerra Mundial, sino que también trajo con eso fin a el avance comunista, como lo quería realizar Estados Unidos y como lo ideó Marshall, y promovió un capitalismo más fuerte y más estable. Además de eso, como vimos anteriormente, trajo una globalización más grande y Estados Unidos, que fue la que se dio a hacer estos planes, no gastó nada, porque este dinero se le fue devuelto con el tiempo, con intereses. Así que no solo generó que la economía esté más fuerte, más estable, que los países que estaban en crisis que les iban a dejar de comprar, que les sigan comprando, generando mayor ganancia con las importaciones y exportaciones de su materia, sino que también tuvo ganancias a largo plazo con los distintos intereses que les cobró a los países. Y esta es una de las grandes consecuencias de que hoy Estados Unidos es el país más importante, en mi punto de vista,
de todo el mundo, con mayor influencia.